interna para el empresario, ¿de acuerdo? Quiero que eso quede absolutamente claro. Información interna para el empresario que puede tener gastos que la contabilidad financiera considere gastos y no costos, o puede tener, o puede excluir cosas que la contabilidad financiera dice que es gasto, pero en la contabilidad de costos simplemente la excluimos. A través del ejercicio espero que esto quede un poco más claro. Entonces, en esta, ¿cómo armar una contabilidad de costos o cómo observar una contabilidad de costos? Entonces, como yo les decía, hay tres grandes componentes de esa contabilidad de costos y esa contabilidad de costos, pues básicamente la vamos a separar eh, eh, la mano de obra directa, la materia prima directa y por este lado los costos indirectas de fabricación. Algunas personas dicen, pero bueno, ¿cuáles son las formas en las que yo puedo costear? Pues nosotros podemos hacer costeos complejos o podemos hacer costeos sencillos. Vamos a mirar un ejemplo de costeo, el cual nos sirve para tomar algunas decisiones, pero si no está acompañado de sistemas de control, pues entonces podría generar algunas distorsiones en cuanto a control de producto y ese tipo de cosas. Cuando uno lleva contabilidad de costos, entre más detallada la lleve, entre más específica la tenga, pues más le es útil para poder controlar el proceso productivo, para poder controlar el proceso de prestación del servicio. Porque a través de ese costeo, yo establezco cuál debe ser ese ideal de gastos, cuál debe ser ese ideal de consumos, y ello me permite suplir dos cosas. Por un lado, cumplir mis objetivos de rentabilidad y por otro lado, controlar los costos de producción, porque a través de los costos de producción también pueden haber fraudes, también pueden haber consumo de materiales innecesarios, también pueden haber ineficiencias y si yo controlo mis costos, yo puedo detectar esas circunstancias. Por eso es que más que saber cómo se costea, lo primero que tenemos que establecer es cómo funciona la entidad, entender la entidad para poder hacer un proceso de costeo que sea para esa entidad, que le sea útil a esa entidad. No importa cuál es la técnica de costeo, existen muchas, ahorita hablamos de alguna de ellas, vamos a ver una básica, pero lo importante es sobre todo que sea útil para, sencilla, pero que sea útil para poder hacer esas revisiones. La primera tiene que ver con la mano de obra. Entonces, en los procesos de mano de obra, pues es importante armar una matriz, ¿de acuerdo? Por eso me gusta que muchas veces la contabilidad de costos sea un Excel, un informe en Excel, para que la persona lo pueda adecuar de acuerdo con sus necesidades. Obviamente es importante que esto cruce con la contabilidad, con el objetivo de verificar que se estén incluyendo todos los gastos, pero gastos de la entidad, gastos relacionados con el producto. Muchos empresarios, muchas empresas pymes, dentro de sus gastos y dentro de sus costos, incluyen cosas que no son del negocio, incluyen cosas que corresponden a otros temas. Entonces, en esa contabilidad de costos yo tengo que tener claro qué es del proceso, qué es del servicio que estoy prestando. Aquí no se trata de decirnos mentiras, aquí no se trata de meter gastos que no son, porque pues no tendría sentido porque es información interna. No quiere decir que en la contabilidad financiera lo hagan, solamente quiero decir que el objetivo de esto es mirar y controlar nosotros mismos. Esta información no va para terceros, esta información no es para presentársela a los bancos, esta información no es para hacer estados financieros, esta es información personal, es información para la gerencia, para el propietario de la entidad, para que él pueda controlar su negocio y para que él pueda tomar decisiones del día a día, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos haciendo una relación de cuáles son esos empleados directos. ¿Cuáles son esos empleados directos? ¿Cuál es su salario, su auxilio de transporte, sus horas extras? Si se les hacen pagos por otros conceptos que son habituales, ¿de acuerdo? Es habitual que un empleado se le haga pago por aparte, que se le haga se le dé un premio adicional, que muchas veces queda dentro de la nómina, otras veces queda por fuera de la nómina. No me interesa juzgar ni mirar esas cosas, sino simplemente enfocarnos en cuáles son esos costos.
de tal manera que determinemos los costos, pero tengan en cuenta que a esos costos laborales hay que agregarle unos costos específicos que son indirectos, pero que están relacionados con la nómina. Para el caso de Colombia tenemos los aportes de pensión, que son en este caso el 12%, que es lo que termina asumiendo la empresa, el 12%, el aporte a riesgos laborales, que aquí lo estoy trabajando con el 0,522%, pueden haber porcentajes mayores, por supuesto. Aquí tomé una tarifa como tal. Las cesantías, que es la 12ª parte del sueldo del trabajador. La prima de servicios, que también es la 12ª parte del sueldo del trabajador, pero que se paga cada 6 meses. Las vacaciones las estoy tomando con un porcentaje del 5,542%. Algunos lo toman con el 4,17%. Básicamente lo tomo con el 5,5%, porque hay que tener en cuenta que las vacaciones muchas veces se pagan en años posteriores, donde el trabajador gana sueldos mayores. Aquellas personas que ganan un salario mínimo, pues simplemente por cambiar de año ya el salario se les sube, y por ende cuando le pague las vacaciones le voy a pagar vacaciones a un salario mayor. Entonces por eso lo tengo con ese porcentaje de incremento. Y por último, los intereses de las cesantías, que en este caso es del 1%. Aquí no consideré aportes al SENA. Bueno, hacen falta los aportes a las cajas de compensación familiar, que aquí los podemos colocar incluso, ¿sí? Aportes, cajas de compensación familiar, ¿sí? Todo es depende de lo que tenga la entidad, ¿sí? La idea es personalizar estas cosas. En este caso, con el 4%, ¿sí? Con el 4%. Y la idea es quedarme en cuadros así de sencillos, donde ustedes puedan establecer cuál es el costo de mi nómina, cuál es el costo de mis empleados. Este es un cuadro muy simple aparentemente, pero esto me gusta porque de alguna manera lo que he visto de los instructores a pymes es que lo que quieren enseñarle al empresario es a que él mismo lleve sus costos. Porque ¿cuál es la ventaja cuando un empresario él mismo lleva sus costos en una pyme? O cuando tiene a alguien que le ayuda a establecer esos costos. Como les decía, la gran utilidad de ello es que él puede meterle la mano, él puede mirar dónde tiene que apretar, dónde tiene que hacer ajustes, dónde tiene que tomar decisiones. Es que eso es lo importante de que el empresario se meta en la contabilidad de costos y no solo en la contabilidad financiera, la cual, como les digo, es útil, pero tiene un objetivo específico. Pero esa contabilidad de costos, la utilidad es que es para mí, es para el empresario, para él. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ya intentamos ahorita contestar algunas preguntas, hacer como una sesión para mirar las preguntas que nos hacen, para por supuesto tenerlas en cuenta. También tenemos contratistas. Yo no estoy queriendo decir que todo el mundo se contrate por nómina, porque a veces ustedes tienen un servicio donde no necesitan tener a la gente por nómina. Me explico. Usted puede tener un restaurante, tiene unas personas por nómina y otros son contratistas a los cuales usted simplemente les paga el turno. Usted le puede pagar al mesero que venga y le haga turno los fines de semana, o usted le puede pagar a la señora del aseo que venga solamente cada 3 días y haga un aseo general. No sé, estoy diciendo cosas, pero es importante que ustedes aquí coloquen lo que gastan, digamos, la forma como estructuran y pues es como lo hagan, aquí no se va a juzgar si tiene que ser empleado o contratista, no, eso es problema del empresario. Él toma unas decisiones y parte de esas decisiones pues las tiene que reflejar en su hoja de costos para que él mismo sepa cuál es su rentabilidad, cómo está manejando su negocio. Obviamente, si hay riesgos, pues que él mida esos riesgos, ¿no? Entonces, también vamos a colocar los contratistas y vamos a colocar los otros costos laborales. Dentro de esos otros costos laborales pueden haber exámenes médicos, pueden haber temas de seguridad industrial, pueden haber temas de dotación.
Esta información, de alguna manera, lo que les digo, de la información financiera podemos extraer alguna de esta información más sencilla, pero si no, pues lo hacemos manualmente. Hay muchas personas que, a pesar de que están obligadas a llevar contabilidad, no llevan contabilidad porque consideran que es costoso. Recuerden, si usted es empresario, tienen que empezar por volverse financiero. Pero para volverse financiero no necesita hacer cursos de banca ni cursos de bolsa. No, un financiero es aquella persona que domina los costos. Un financiero es aquella persona que domina los números de su negocio. Cuando usted domina los números de su negocio, usted es un financiero. Claro, un financiero no a la misma escala de un gerente, de un financiero, un banco, pero es un financiero, ¿de acuerdo? Yo siempre pongo una anécdota que me ha sucedido en la vida real, y es que una vez conocí a un empresario que no tenía estudio, tenía quinto de primaria, y él me decía a mí, Leonardo, yo quisiera ser contador, quisiera haber estudiado para ser contador, porque de esa manera manejaría muy bien mi negocio. Y yo le decía, pero ¿usted cómo mide su negocio? Y él me decía, Leonardo, es que yo solo mido mi negocio por el dinero que deja. Entonces yo solo miro la caja y si me quedan, si la caja se incrementa, pues yo veo que esa es la ganancia. Yo no sé más. Yo no entiendo las demás cosas que me gustaría comprender. Ese fue uno de mis jefes. Posteriormente, tuve la oportunidad de hablar con una persona que había estudiado en el exterior finanzas en universidades americanas y estaba en una banca de inversión, y él nos decía, lo más importante en un negocio es la caja. El dinero que queda, eso es lo importante en un negocio. ¿Y eso a través de qué se da? De una muy buena administración de los costos y gastos de la entidad. Y me quedé pensando y yo dije, este señor fue a estudiar al exterior para entender lo que ese señor que no tenía estudios lo tenía claro. Es decir, ¿qué es lo importante en un negocio? El efectivo, el flujo de efectivo. ¿Qué debo cuidar yo? Mi estructura de costos. ¿Qué debo vigilar yo? La forma como administro el dinero, la forma como presupuesto. Eso te vuelve un financiero sin pasar por una universidad. ¿Por qué? Porque conoces tu negocio, conoces las cifras de tu negocio, tú sabes cómo funciona tu negocio, tú sabes si eres carpintero, sabes cuánto gastas en madera, sabes cuánto gastas en energía, cuánto consumes de agua, tienes esos datos claros, los mides, los administras y seguramente vas a ser un empresario de lujo. Vas a ser un empresario que va a empezar a crecer y va a empezar un empresario que va a empezar a tomar decisiones no con el corazón, sino con cifras en su cabeza, con cifras en un Excel. Entonces, en este ejemplo, determinamos cuáles son esos costos de mano de obra directa. Esos costos de mano de obra directa, aquí los determinamos en 29 millones, eso no importa la cifra, lo que dé. Pasamos a la materia prima directa. Entonces, en la materia prima directa, pues aquí viene algo bien importante, y es que el empresario tiene que tomar dos decisiones. La primera decisión es, ¿controlo producto por producto o simplemente controlo cifras? Aquí no voy a hablar de qué es mejor ni qué es peor, sino que hay que hacer aquí una mezcla entre qué es más importante y qué no, porque a veces, por ser tan detallados en los costos, llegamos a generar ineficiencias, una medición no fiable, y generamos bastantes problemas. Información que no es fiable, información que no es útil, pues es información que no sirve, es información costosa, porque toda la información que no genera utilidad, pues es información que al empresario le cuesta dinero. Y si le cuesta dinero, pues él dice, yo como para qué pago por información que no necesito. Entonces, el determinar si yo mido producto por producto, cuánto producto consumí, cuál es el costo, pues esa decisión la toma el empresario dependiendo de qué tan fácil es hacerlo. Por ejemplo, podemos tener boxer, podemos tener pegamento, podemos tener ligas, podemos tener puntillas, podemos tener barniz, podemos tener una serie de productos que no es fácil medirlos, y entonces en vez de tomar la cantidad y el costo unitario, podemos tomar son valores solamente. Entonces inhabilitaríamos estos costos y cantidad y empezamos a colocar valores de compra, precios de compra, precios de compra. Y hay que llevar el producto uno a uno, no es necesario. ¿Por qué? Porque lo que les digo, a veces llevar el CARDEX cosa por cosa sale muy costoso. Y aquí
lo que no queremos es crear una información costosa, sino que queremos es una información útil, que cuando haya que detallarla se detalle porque es clara su utilidad y cuando no haya que detallarla, pues no se detalla, ¿de acuerdo? Entonces, importante establecer cuáles son los productos que consumimos. Pueden haber productos, puede haber materia prima hasta en los servicios. A veces la gente dice, no, pero es que en los servicios no hay materia prima. Claro que puede haber materia prima. Puede que no sea principal, pero hay materia prima. Si usted es una persona que presta servicios de ornamentación, pues tiene una materia prima. Si usted es una persona que presta un servicio, vamos a hablar de contabilidad o de ser abogado, pues usted tiene unos costos, tiene unos productos que posiblemente no sean tan importantes como la mano de obra, pero pues habrá que establecer cuáles son esos materiales. Si considera que no tiene materiales, pues puede manejarlo todo como costos indirectos de fabricación o gastos indirectos de fabricación, porque en esta contabilidad de costos se nos va a confundir la palabra costo con la palabra gasto. Yo una vez a un empresario sin estudio le preguntaron y le dijeron, ¿cuál es la diferencia entre costo y gasto? Y él dijo, para mí es la misma cosa. Y todo el mundo quedó aterrado y dijo, pero ¿cómo va a decir que es la misma cosa? No, señor, eso es falso. El costo se recupera, el gasto no. Y él dijo, perdóneme, pero cuando yo vendo, espero recuperar todo. Aspiro a recuperar tanto el gasto como el costo. Entonces comenzamos a tener otras teorías. Es que el costo está directamente relacionado, el gasto no. Lo que quiera, pero el empresario sigue insistiendo y dice, perdóneme, pero para hacer una empresa, yo necesito también incurrir en gastos y por lo tanto los gastos también están relacionados con mis servicios y mis productos. Entonces uno llega a decir, es que usted no entiende. Y él le dice a uno, no, el que no entiende es usted. Yo necesito información para mí, no como usted quiera. ¿De acuerdo? Cuando uno lo contrata como contador, el gran problema de uno, yo soy contador, es que uno le dice a la gente cómo se hacen las cosas. Casi que uno debería hacer lo contrario, debería decirle al empresario cómo él ve las cosas para generar la información que sea útil para él. De lo contrario, genera información que a él no le sirve. ¿De acuerdo? Porque pues, eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Quiero información que a él le sirva o quiero información que a él no le sirva? Recuerden, ahí es donde se comienza a diferenciar la contabilidad financiera de esta contabilidad de costos. La contabilidad financiera sigue normas. Hay unas normas que cumplir. La contabilidad de costos es interna. Es información para la gerencia. Información para el propietario. ¿Cómo la quiere? ¿Cómo ve usted su negocio? ¿Cómo estructura usted su negocio? Hay que sentarse con él, hay que entender el negocio que tiene el cliente para de esa manera presentar la información que sea útil a él. Por eso algunos conferencistas de pymes piensan que la contabilidad de costos es demasiado importante, súper importante para ese empresario, porque le va a permitir siempre obtener información de calidad, información para que él tome decisiones. Bueno, muy bien, entonces recuerden, seleccionamos esos productos, pero también ponemos otros costos. ¿Cuáles otros costos? Por lo menos los descuentos en compras. Si nosotros tenemos descuentos en compras, pues los colocamos. Entonces, me descontaron 3 millones de pesos, entonces lo coloco con signo negativo. Porque los descuentos no son ingresos, sino que los descuentos son menores pagos, es decir, menores costos. Entonces tenemos los descuentos que me hacen en compras, lo que yo pago por fletes y transporte de mercancías, los costos de importar, porque a veces me toca importar mercancía y al importar mercancía incurro en costos. Todo el tema de cargues y descargues, a veces me toca traer mercancía y pagarle a coteros, pagarle a terceros para que me ayuden a descargar o a cargar dependiendo de lo que estoy haciendo. Y de esa manera obtenemos pues todo lo que me gasté en materiales. No obstante, es recomendable llevar inventarios. ¿Por qué inventarios? Porque no todo lo que yo compro es gasto. Pero usted va a decir, ¿y tengo que llevar inventario de todo? Yo le digo, no se preocupe. Hay inventarios que se llevan permanentes y hay inventarios que se llevan periódicos. ¿Y cómo así que permanentes y periódicos? Pues sí, el permanente es aquel donde yo cada vez que compro voy separando las cantidades de productos que compro y le llevo un cartes a cada uno y digo cuánto entró, cuánto salió, lo valorizo.
Eso a veces es muy útil porque me permite controlar, pero a veces no es tan útil porque mis productos son pequeños, y de esa manera me desgasto demasiado. Y cuando yo gasto mucho generando información, entro al problema de preguntarme, ¿vale la pena gastar tanto para generar esa información? Entonces, por eso hay que hacer la información lo menos costoso que se pueda para que pueda generar más beneficio para el que la recibe. No quiere decir que le paguen menos a su contador, ¿no? Quiere decir que lo hagan lo más sencillo, pero que sea útil. De esa manera yo puedo valorar mi inventario inicial y mi inventario final. ¿Cómo valoro mi inventario inicial? Pues con algo que se conoce en el argot popular o en el argot contable como identificación específica. ¿Y qué es identificación específica? Es el inventario periódico. Es decir, registro todas las compras y luego a esas compras le sumo el inventario inicial, le resto el inventario final, que lo valoro ¿cómo? Lo valoro contándolo, es decir, cuento cuánta mercancía quedó, cuento cuánto producto quedó y que pueda utilizarse en meses futuros o en periodos futuros, los valorizo a través de ¿qué? Pues de las últimas facturas de compra. Entonces, si es pegante, entonces me quedaron 3 tarros de pegante, cada tarro de pegante me vale 30.000 pesos y de esa manera entonces tengo un inventario final de 90.000. Ah, pero yo tenía un inventario inicial de tanto. Bueno, pues entonces coloco mi inventario inicial, coloco mi inventario final. De esta manera determino cuál es el costo de esa producción. Y el costo de esa producción pues no va a ser nada diferente a lo que yo compré más el inventario inicial menos el inventario final. Y de esa manera obtengo el costo de producción de materias primas, es decir, en qué invertí yo mis materiales, cuánto no cuánto gasté, no cuánto giré, sino cuánto consumí de esos materiales en mi proceso productivo. Por eso yo puedo llevar un sistema permanente o un sistema periódico. Si usted me pregunta a mí, Leonardo Barón, no al consejo técnico, sino a mí, Leonardo Barón, ¿cuál es el mejor sistema de costeo? Yo siempre diré, a veces el mejor sistema de costeo es el periódico, en entidades pymes y micros. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que no le permite tener un control detallado de los productos, pues yo puedo controlar de otra manera, pero sí me permite establecer cuál es el costo. A veces llevando el inventario permanente, creemos que es más útil, pero en el inventario permanente también hay que contar la mercancía, porque en muchas experiencias de empresarios que llevan el inventario permanente, cuando van a contar cuánta mercancía hay, se dan cuenta que difiere de la que tenía en su contabilidad. Entonces, no necesariamente el llevar el inventario periódico o el inventario permanente quiere decir que yo controle mi mercancía. Hay formas de controlar la mercancía, hay varias formas de hacerlo, y tal vez a través de los inventarios o a través del costeo de los inventarios es una, pero el control físico de los productos pues hay que hacerlo, y pues para ello hay que mirar cómo se hace, hay que mirar cómo se manejan esos costos o ese buen uso de esos materiales. Muy bien. Ahora vamos a contestar algunas de las preguntas. Aquí también tenemos otra cédula que ustedes pueden ver acá. En esta otra cédula vamos a tener algo que yo voy a llamar costos y gastos indirectos. Y aquí no vamos a pelear con el contador de qué es gasto y qué es costo. No, le vamos a decir, no, es que esa no es la definición, no quiero la definición de las normas contables, quiero es una definición mía, qué es gasto y qué es costo para mí. Normalmente muchas de las cosas que son gastos yo las costeo en mi prestación de servicios porque yo tengo que saber cuánto me cuesta ello. Algunas personas dicen, es que el 4 por mil es un gasto, no lo meta dentro de los costos. Yo digo, sí, eso para la contabilidad financiera, pero para la contabilidad de costos, pues claro que hace parte de mis gastos fijos, los cuales tengo que tener en cuenta, porque al momento de vender, yo debo saber cuánto cuesto, cuánto me cuesta mi estructura, cuánto me cuesta mi andamiaje para poder generar rentabilidad. Recuerden que es importante, es muy importante. Hay empresarios que dicen, es que yo no entiendo por qué no genero dinero si yo tengo costos, le subo un 20% y no soy rentable.
Ah, porque no estás teniendo en cuenta tus gastos administrativos. Ah, pero es que mis gastos administrativos no son costos. Pero ¿para quién? ¿Para la contabilidad financiera o para tu información? Entonces hay gerentes que dicen, perdóneme, pero llevar la contabilidad es un costo. Bueno, pues si usted lo considera, pues son costos. ¿Por qué? Porque es la forma como usted ve su negocio. Recuerden, y vuelvo a insistir, la información de costos es para usted. Por eso usted debe saber qué es costo para usted. Lo que no es costo para usted, pues no lo es. Es decir, usted tiene que determinarlo de acuerdo con la experiencia de su negocio. Una cosa es la contabilidad financiera, otra cosa es lo que usted estructure en sus informes de costos. Entonces, dentro de los costos y gastos indirectos, que muchas veces algunos lo llaman como gastos fijos, pues vamos a tener que observar, vamos a tener que detallarlos, porque ahí puede estar los honorarios del contador, ahí pueden estar la señora del aseo, ahí puede estar la secretaria, ahí pueden estar personas que colaboran a nivel administrativo. No sé, lo que tenga lo debe colocar acá. A menudo esos costos terminan siendo fijos, eh, 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 pero pues de alguna manera hay que medirlos, hay que conocerlos, porque lo que yo les digo, cuando yo los mido, cuando conozco cuánto cuestan, pues puedo tomar decisiones. Entonces establecemos cuáles son esos costos y gastos indirectos, igual, cuáles son nuestros costos, en este caso, eh, por todo el tema prestacional. Dijimos que íbamos a tener en cuenta el tema de la caja de compensación. Si alguien nos está viendo de otro país, pues sabrá que este es un tema interno. Es posible que en otros países hayan costos similares o hayan costos diferentes, pues tendrán que cada uno adaptarlo a su entidad. Por ejemplo, hay entidades que son contratistas de constructoras y dicen, ahí le hace falta el aporte que hacemos para el SENA, un aporte especial que le llaman al aporte al TIC. Entonces, pues eso hay que colocarlo, habrá que colocar cuáles son los costos que aplican en su industria, por eso es importante hacerlo personalizado. Acuérdense, entre más se personalice, pues más generamos información oportuna. ¿Listo? Eh, entonces, ¿cuáles son los otros costos y gastos? Entonces, aquí estamos colocando, por ejemplo, los honorarios del contador, los honorarios del abogado, los honorarios del revisor fiscal si los hay, los otros honorarios, el impuesto al predial. Algunas personas dicen coloquemos la 12ª parte del impuesto predial para ver cuál es el costo mensual. No se asusten si el contador le dice que eso está mal, que se debe colocar una vez al año. Vuelvo y le repito, es información interna. Información interna. Entonces, ¿cuánto me cuesta el predial? ¿Cuánto me cuesta el gravamen a los movimientos financieros? ¿Cuánto me cuesta el impuesto de industria y comercio? ¿Cuánto me cuesta el arriendo de las oficinas? ¿El arriendo de maquinaria si estoy pagando? ¿Cuánto me cuesta el seguro de planta? ¿Los seguros de equipo de transporte? ¿El servicio público de energía? ¿El servicio público de acueducto? ¿El de gas? Todos los costos que yo puedo incurrir, costos y gastos, si es que se quiere separarlo en la contabilidad financiera, pero aquí todo es igual. Son gastos en los que usted tiene que incurrir y son gastos que tienen que cubrir las ventas de su negocio. Recuerdo, pues discúlpeme que insista tanto, es información para usted, para el gerente. Las depreciaciones de los equipos, hay personas que les gusta meter la depreciación, hay personas que no les gusta meter la depreciación. Siéntese con el gerente y determine qué es lo mejor. Si lo mejor es colocar la depreciación o no. Tal vez yo recomiende que tengamos en cuenta la depreciación. Otros asesores consideran que no, pero pues eso son cuestiones que debemos revisar de acuerdo a la estructura de cada entidad. Gastos bancarios, gastos de papelería, todos aquellos gastos que de alguna manera tenemos que observar. De esa manera que tenemos ya nuestra estructura de costos, la cual la idea es monitorearla, sentarse a monitorearla. ¿Cuánto gastamos de mano de obra directa? ¿Cuánto gastamos de materia prima directa? ¿Cuánto gastamos de otros costos y gastos? ¿Cuáles fueron nuestros totales de costos y gastos frente a nuestros ingresos del periodo? ¿Cuál fue la utilidad?
esta utilidad puede ser diferente a la de la contabilidad financiera. Vuelvo a insistir en ello, pero esta información es útil para usted establecer para dónde va su negocio. Usted se va a dar cuenta que hacer este ejercicio le va a permitir a usted visionar cuál debe ser la medida que debe tomar para volver más rentable su negocio. Yo no sé si miramos algunas preguntas, Mauricio, que hay en el chat de pronto. Yo voy a leerlas, ¿le parece? Y las contesto. ¿O? Pues si quieres, yo las voy buscando acá en el chat y te las voy respondiendo, ¿te parece? Yo te las voy comentando. Perfecto, sí, señor. Digamos que inicialmente lo que quiero es que cambiemos ese chip de creer que solo la información financiera nos sirve para tomar decisiones y que necesitamos meternos de verdad en esa contabilidad de costos. Lo que los americanos utilizan cuando hacen un estado de resultados, pues apunte todos sus gastos, apunte todos sus ingresos y no necesita un programa de contabilidad tan robusto para hacer eso. De tal manera que hasta en la vida personal, hasta en la vida laboral, hasta en el mundo empresarial podemos determinar los costos de esa manera. Claro, si yo tengo la super empresa y la mega empresa, pues tendré que tomar otras decisiones. Pero estamos hablando de empresas pymes, estamos hablando de empresas pequeñas, y esto puede ser bastante útil para ellos. Leonardo, muchas gracias. Estuvo excelente la conferencia y bueno, como nos pediste, vamos a seguir con las preguntas. Entonces, bueno, la primera nos hacen una pregunta específica sobre el sector metalmecánico y lo que nos preguntan es si hay alguna diferencia o si hay algún método de costeo específico para esta industria o si lo que nos explicaste se puede traducir a esta industria. Para mí se puede aplicar en esa industria fácilmente. Esa es una industria que maneja procesos. Por lo menos en el sector metalmecánico, si yo manejo procesos o si manejo órdenes de servicios, entonces podría ser por cada trabajo que hago hacer estas matrices y de establecer por cada contrato o por cada bolsa cuáles son esos costos directos, cuáles son esos costos que tienen que ver con esa orden de prestación de servicios. Tal vez el sector metalmecánico o alguno de esos sectores específicos pueden tener condiciones especiales porque todos los productos son disímiles, ¿no? No hacen productos iguales, sino que cada contrato tiene su propia forma de costear. Entonces, se puede hacer por cada contrato este tipo de trabajo. La siguiente pregunta tiene que ver con la distribución de lo que son los gastos administrativos. Entonces, te voy a leer la pregunta textual, que es un poquito larga. Entonces, dice, una pyme tiene 5 talleres pequeños arraigados en Bogotá, pero se tiene un staff administrativo, que es un gerente, un contador, un administrador, y pues se tienen los arriendos de la oficina central. ¿Cuál sería la mejor forma de distribuir estos costos asociados a cada uno de los centros? ¿O cómo lo debería manejar? A mí me gusta más separar, por ejemplo, los costos por cada taller, por ejemplo, los costos de cada taller y luego crear una cédula de costos generales, de tal manera que no necesita distribuirlos, porque a veces uno los distribuye y las distribuciones terminan siendo a veces injustas, porque uno termina distribuyendo y termina cargándole el costo del contador a los demás y a veces se llegan a decisiones muy chistosas, Mauricio, como llegar a decir que un taller está dando pérdidas porque le cargamos más gastos del contador o del gerente. Y ahí es donde uno dice, uy, hay que tener mucho cuidado porque es mejor tomar las decisiones de los costos directos, analizarlos y luego toda esa masa de costos generales, llevarlas separadas y no necesita distribuirlas, simplemente establecer cuál es la rentabilidad de cada taller sin esos costos generales y luego cuál es la rentabilidad de todo el negocio junto, incluyendo los costos generales, para no tomar decisiones erradas, ¿no? A veces pasa eso, que una mala distribución termina creyendo que un negocio es malo y no, no es así. La siguiente tiene que ver con los trabajadores independientes. ¿Cómo podemos hacer este mismo ejercicio para un trabajador pues, que no tiene a cargo empleados, que de pronto no tiene un sistema de costos o materias primas tan detallado como el que nos mostraba? No, básicamente tendrá una sola cédula, que es la de los costos generales, la de los costos indirectos de fabricación, y dependiendo del servicio que él preste, él puede armar también su hoja de costeo y la puede comparar mes a mes y puede asimismo mirar
qué tan eficiente o qué tan barato está cobrando o qué tan costoso, bueno, costoso está cobrando, eso está bien, pero qué tan barato está cobrando. Muchas veces, a veces por ganar clientes no sabemos cobrar, tenemos mucho trabajo, pero tenemos que empezar a mirar qué clientes son tóxicos. Tóxicos es aquel cliente que me hace perder dinero, que me hace desviarme de mis objetivos, y eso hay que empezar a quitarlo de los negocios. Perfecto. Y en el caso en que tengamos muchos productos o de pronto hagamos productos únicos o no sé, por pedido, por tamaño, toda la medida, ¿cómo se podría estructurar este costeo de la materia prima? Bueno, lo que pasa es que dependiendo de cuánto, si tengo 3 productos, yo puedo armar mi sistema de costos por cada producto. ¿Sí? Si tengo subproductos, pues ahí tenemos también que empezar a crear cuál es la forma para costear ese subproducto, que lo podemos hacer a través del precio de venta menos un margen de utilidad. Pero para los productos principales, lo que podemos hacer es entender cómo funciona el proceso productivo, y a partir del proceso productivo establecer cuándo separamos los costos y luego cuándo los volvemos a unir. Porque muchas veces en los procesos productivos de productos diferentes, muchos costos se comparten. Entonces habrá simplemente que determinar si solo la materia prima es diferente, pero de pronto la mano de obra es similar y los costos indirectos de fabricación son similares. Eso es lo importante establecer de cada negocio. El costeo no es genérico, el costeo es a la medida. Es un traje a la medida. Bueno, digamos, tú nos mencionabas que hay veces es difícil llevar el costeo cuando tenemos demasiado detalle. Incluso no sé si tú recomendarías de pronto sí utilizar comprobantes de pago, facturas y demás para llevar este tipo de costeo o sugerirías hacer algo más general o cómo buscarías ese detalle. Lo que pasa es que yo a través de la contabilidad financiera registro todo, ¿no es cierto? De la contabilidad financiera registro, hago los comprobantes de egreso, hago las notas de contabilidad, registro las facturas de compra. Si estructuro una buena contabilidad financiera, puedo sacar datos para mi contabilidad de costos, para no hacer un doble trabajo. De tal manera que como tenga detallada mi contabilidad financiera o como tengo mis costos, puedo detallar mi contabilidad financiera para que a través de una macro, a través de un archivo de Excel, puedo tomar esa información que necesita y pasarla en mi información de costos. Entonces, ahí es estructurarla, pero se puede, todo eso se puede. Y más ahora que no tenemos plan contable obligatorio, ¿no? Podemos usar el plan contable que queramos. Entonces, con más veras podemos armarlo a nuestra medida. Bueno, aquí cambiamos un poquito de tema y vamos a la parte de inventarios cuando nos estabas comentando sobre permanentes y periódicos. Entonces nos preguntan que si para la DIAN es aceptable no llevar los inventarios permanentes, sino también solo periódicos. A partir de la ley 1819 del 2016, o antes de la ley 1819 del 2016, se establecía que las entidades que tenían revisor fiscal no podían usar el inventario periódico. Con la ley 1819 del 2016 se eliminó esa obligatoriedad y hoy cualquier entidad puede utilizar el inventario periódico. Y los inventarios al final deben estar valorizados al mismo precio del inventario inicial o se deben utilizar promedios de los últimos meses o el valor del final del año del inventario. ¿Cómo lo deberíamos manejar? Ahí se puede manejar de dos maneras. Se puede manejar por un promedio o se puede manejar por el último precio de compra. A algunas personas les gusta mucho el último precio de compra. Entonces, pues esa es una forma de hacerlo y está bien, no habría problema. Pero esas son decisiones que se toman. Uno no puede decir que una está mal y la otra está bien. Simplemente decisiones. Bueno, aquí viene una pregunta que creo que es un poquito más compleja y es sobre el goodwill. Entonces me preguntan, si me dicen cuánto vale mi negocio, cómo costó el goodwill del negocio para darle un precio de venta al negocio. Y si quieres, no sé si nos puedes también explicar un poquito qué es el goodwill para las personas que no sabemos. Perfecto. Hay un tema bien chévere y es que a un financiero le preguntaron qué era lo más valioso de la empresa, que dónde podía ver en sus estados financieros lo más valioso de la empresa. Y él le contestó y le dijo, lo más valioso de su empresa no está en los estados financieros. Porque, ¿qué es ese goodwill? Pues ese goodwill es el intangible más intangible de todos los intangibles. Es decir, el goodwill es si Mauricio tiene un restaurante y Leonardo tiene otro restaurante, y en el mismo sitio, pero el de Mauricio está más lleno que el de Leonardo.
Entonces yo digo, ¿y por qué el de Mauricio se llena más que el de Leonardo? Entonces miro los estados financieros de Mauricio y son similares a los míos. Pero ¿por qué el de Mauricio se llena más? Ah, porque Mauricio atiende mejor. Eso no está en los estados financieros. Porque Mauricio hace mejor la comida. No está en los estados financieros. Ah, porque es que Mauricio tiene un sistema atractivo que cuando uno se sienta, vive una experiencia en el restaurante de él. Eso no está en los estados financieros. En los estados financieros solo hay sillas, mesas, un poco de cosas tangibles, pero eso intangible es lo que nosotros llamamos goodwill o llamamos crédito mercantil. Los financieros lo llaman de una manera muy sencilla y dicen el crédito mercantil o el goodwill es el valor presente de los flujos de efectivo de su entidad traídos a una tasa de descuento menos los activos que usted tiene. Este es su goodwill. Ahora, ¿eso va a estar en la contabilidad? La respuesta es no, no va a estar en su contabilidad, no lo va a costear. Eso es información que es subjetiva, que puede cambiar, pero no va a estar en sus estados financieros. Bueno, yo creo que vamos con la última pregunta para arrancar con la siguiente conferencia. Entonces nos preguntan que en este siglo, pues ya con tanta tecnología, ¿cuál es la forma más moderna, según pues tú y pues otros gurús de la industria, para llegar a los costos de una empresa? Pues es complejo porque la mejor forma es entender la empresa, entender el sistema de costeo, entender la forma como funciona la entidad. Esa es la mejor forma. Yo no puedo copiar un sistema de costeo de otra entidad a mi entidad. No, es un error porque cada entidad es diferente. Tal vez el error consiste en copiarlo. Seguramente un gurú le dirá que lo mejor es conocer a tu cliente y del conocimiento que tengas de tu cliente, darle la solución. De hecho, es lo que pasa hoy. Hay una cosa, Mauricio, y es que me preguntan que por qué no tuve en cuenta el aporte de salud. Bueno, hay varias preguntas sobre ello. Recuerden que el aporte de salud hoy en día solamente se paga lo que se le descuenta al trabajador. Entonces, en última, a pesar de que yo lo pago, pues también se lo descuento al trabajador y ahí el costo es cero. Entonces, quería como contestarla porque hay como 3 preguntas sobre ese mismo tema. Perfecto, Leonardo, muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente, pues, tuviste una presentación impecable, fue muy clara. Muchas gracias por hacer este ejercicio tan dinámico y mostrarnos una herramienta que pues, puede ser relativamente sencilla de preparar y con la que podemos tomar muy buenas decisiones. Así es. Muchas gracias y gracias por su invitación. Yo espero haber aportado algo a algún empresario o alguna persona que le haya servido esta charla. Ese es realmente el verdadero costo de de este, de este servicio que se está dando. Esa es realmente la importancia de ello. Gracias, Mauricio, y lo felicito por esta iniciativa que tiene. Muchas gracias, Leonardo. Tengan buena noche. Y bueno, para darle paso a los siguientes conferencistas, les recuerdo que vamos a tener a 2 personas interviniendo sobre este tema de cartera. Entonces las preguntas las responderemos al final de las 2 intervenciones. Entonces, les recuerdo que este tema de cartera está a cargo de la empresa Interia Cartera Empresarial. En este caso va a intervenir primero el doctor Andrés Rivera, quien es el gerente comercial. Él tiene más de 15 años de experiencia en la dirección comercial en empresas de servicios y del sector financiero, con enfoque en asesoría en gestión de cartera empresarial. Es administrador de empresas y está cursando un MBA en la Universidad Europea del Atlántico, con sede en España. Luego intervendrá Carlos Guillermo Sánchez. Él es el gerente general de Interia Cartera Empresarial. Tiene experiencia de 20 años en el mercado de crédito y cobranzas en el sector real. Estudió Administración de Empresas y Gerencia Estratégica de Ventas y Psicología Empresarial. Muchas gracias a los 2 por estar con nosotros. Y Andrés, entiendo que tú vas a arrancar, entonces tienes la palabra. Mauricio, muchas gracias por este espacio. A todos, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Me escuchan bien? Mauricio, ¿me escuchas bien? Pues para confirmar, primero que todo, listo. Bueno, gracias también a Leonardo, muy buena su intervención, muy chévere lo que hemos aprendido con él. Hay algo que para hacer la introducción del tema que nosotros tenemos, Leonardo hablaba de algo que son los clientes tóxicos. Y es algo que
que todas las empresas tenemos. Y algo puntual que pasa con ello va muy ligado al tema de la cartera empresarial. Hay algo que queremos compartir puntualmente hoy y son las 8 reglas en gestión de cartera empresarial. Consideramos que este es un tema vital para que fluya de manera eficiente pues el flujo de dinero. Y hay un tema puntual a tener en cuenta, y es que ya estamos en una época, pues si no se ha llegado la vacuna, pero pues ya estamos en la pandemia, y ya hay un tema de cartera en la pospandemia. Y esto en primera visión afecta o impacta el consumo, porque pues obviamente se ha paralizado la demanda de los consumidores y se ha disminuido drásticamente el consumo de bienes y servicios. Eso obviamente lleva a que también la oferta también se paralice, pues porque obviamente la cadena de suministros ha sido afectada por la cuarentena y muchas líneas de producción han tenido que enviar a los trabajadores a casa para cumplir con las medidas implementadas mundialmente, pues referente a los temas. Por otra parte, las empresas, debido a la situación que han tenido de falta de flujo de caja, han aumentado las solicitudes de crédito, las han venido aumentando, y esto ha creado una burbuja de deuda corporativa bastante difícil de sobrellevar, bastante compleja. Ahora, en cuanto al tema de los pronósticos más optimistas nos hablan de una contracción de la economía mundial aproximadamente de un 3%, esto según pues cálculos del Banco Mundial, y para Colombia se espera una caída del Producto Interno Bruto de alrededor del 5%, es lo que se espera para Colombia. Hay algo que buscan muchas empresas de acuerdo a esta situación pues tan caótica, y es que muchos o algunos de los caminos que buscan las pymes para intentar sobrellevar la situación es acogerse al mecanismo de reorganización empresarial. ¿Y qué pasa con esto? Que ya para los que sean acreedores se va a volver mucho más complejo poder obtener la recuperación por lo menos rápida de los dineros. Entonces, por eso es que es tan importante, hago el énfasis en las 8 reglas que vamos a presentar para poder llegar a tener esos flujos o esa rotación de cartera de manera mucho más eficiente y que podamos sobrellevar esta situación. Hay algo también muy importante a tener en cuenta como preámbulo, y es que todo esto nos lleva a una ruptura en la cadena de pagos. Ahora, ¿qué es la cadena de pagos? Es el mecanismo por el cual los agentes económicos, sean empresas productoras de bienes, de servicios o los consumidores finales, abonan dinero para una determinada mercadería o prestación de servicio. Y con esto pues se permite a su vez, una vez que reciben el dinero, se pueda pagar otra mercadería u otro servicio. Es una cadena, yo recibo un dinero y obviamente tengo unas obligaciones también por cubrir. Y esta situación que estamos viviendo, o esta emergencia a causa de la pandemia, ha generado dentro de los temas puntuales la caída de ventas como primer eslabón de la cadena que se ha visto afectada, lo cual conlleva obviamente a otras consecuencias, como esta misma que estamos hablando de la ruptura en la cadena de pagos. Ahora, les comento un poco, ya para dar avance a la intervención de Carlos Guillermo, un poco de nosotros, no les comenté. En Interia tenemos una experiencia de más de 12 años en la gestión de recuperación de cartera de difícil cobro. Nos enfocamos en la gestión de cartera empresarial,
manejamos varias líneas de negocio, como la tercerización de cartera, de todo el proceso de cartera desde la facturación, desde el cobro de facturas emitidas o recientemente emitidas, toda la cartera preventiva, pasando también por la tercerización de la cartera, que es otra de nuestras líneas de negocio, en las cuales si se tiene de pronto algunos casos puntuales que requieran ya un esfuerzo adicional, obviamente prestamos este servicio. Si tienen deudores a nivel internacional, también contamos con presencia o posibilidad de recuperación en más de 140 países, y toda la gestión de recuperación de cartera jurídica. Todos los procesos están, los podemos consolidar, y de esta manera pues manejamos una gestión de cartera integral. Ahora sí, pues básicamente era poner un poquito el contexto de cuál es la situación actual y cómo esto puede afectar el tema de flujo de dinero en todas las empresas. Es un tema fundamental, y más en esta crisis que estamos viviendo económica. Entonces ya vamos a ver puntualmente cuáles son las 8 reglas en gestión de cartera comercial. Entonces, le pido ya a Carlos que continuamos entonces con la intervención. Voy a dejar de compartir para que Carlos comparta pantalla. Bueno, muy buenas noches a todos. Andrés, Sí. gracias por la presentación. Datos muy interesantes que tenemos de esta situación actual que nos está afectando a todos y que claramente es algo que nadie estaba esperando, ¿no? Mientras voy aquí arreglando esto para compartir pantalla, yo creo que de ahí ya ven la presentación. Sí. Sí, ya se ve. Ya se ve. Bueno, ok, perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias a ustedes por este espacio. Qué chévere poder compartir todo este conocimiento que nosotros hemos adquirido durante un poco más. Andrés comentaba hace 12 años. La compañía lleva un poquito más de 35 años entre ires y venires con temas de crédito, temas de cobranza, pero finalmente los 12 años han sido enriquecedores a nivel del tema de cobranza, a nivel del tema de establecimiento de políticas de crédito, y no solamente políticas de crédito, sino también de cobranza para las compañías en Colombia. Nos hemos especializado en el manejo de cartera comercial, que esta es una cartera que normalmente, y a nivel de estadística, a nivel de gestión, siempre ha estado como a la sombra de lo que es la cartera bancaria. De hecho, hoy en día hacemos una búsqueda en Google, encontramos todos los indicadores de la cartera bancaria, pero nunca encontramos unas estadísticas claras de cómo se está comportando la cartera en el sector real. ¿Qué es lo que está pasando en las empresas en Colombia? ¿Qué es lo que está pasando en las pymes? ¿Qué es lo que está pasando en esas pequeñas empresas que hoy en día, a causa de todas esas situaciones, a causa del no trabajar, del tener que encerrarse en sus hogares y dejar de lado el trabajo para primar la salud por encima de la empresarialidad, todas estas empresas han tenido una afectación gravísima? Y esta afectación nos lleva a muchas cosas. Yo escuchaba hace unos días una conferencia de una empresa árabe, donde el expositor hablaba algo muy chévere. Decía, esta pandemia nos sirvió para demostrar que la humanidad se adapta muy rápidamente al cambio. Yo creo que es sorprendente cómo
cada uno de nosotros nos hemos vuelto, yo creo que 10, 15, 20 veces más productivos desde nuestras casas a lo que hacíamos en nuestras oficinas. Hemos llegado a tener un compromiso en el trabajo, con la labor que estamos haciendo, que perfectamente nos pueden dar 7, 8, 9 de la noche y no lo sentimos. Algún otro modo pensarán, bueno, hay que ponerle límites, sí, pero eso es una muestra de la pasión, de la entrega que tiene toda la gente para comprometerse con esto. A continuación yo voy a hablarles de, esto ha sido como un trabajo que nosotros hemos realizado, de hecho es un manual de nuestra compañía, algo que es primera línea de conocimiento que se le entrega a todos nuestros clientes en el momento que deciden tomar nuestros servicios. Y es un manual que consiste en 8 reglas que son básicas, ¿sí?, en la gestión de cartera comercial, pero que claramente van a permitirles a ustedes tener mejores resultados. ¿Tener mejores resultados en qué? En la administración de sus clientes. Porque la administración de sus clientes no es solamente cobrarles. La gente tiene miedo en decir, hombre, contratemos una compañía de cobranzas para que nos gestione la cartera. Y tienen miedo con razón, porque piensan que las compañías van a maltratar a los clientes, que las compañías van a hacer que esa relación comercial se pierda. Y finalmente, pues esto conlleve pérdida de clientes, pérdida de ingresos, pérdida de utilidades y finalmente, pues posterior cierre de la compañía. Pero bien es cierto que esto es un error cuando pensarlo, cuando contrata uno una compañía que es especializada en este tipo de cosas. Pero bueno, vamos un poquito al tema. Primera regla de gestión de manejo de cartera comercial. Hablamos de actitud y de profesionalismo. ¿Qué decimos acá? Mantenemos siempre una actitud positiva y firme, porque esto es de vital importancia en la administración y control de creencias, ¿no? Miren algo muy cierto. Quien espera le paguen, muy seguramente le pagarán. ¿Cuántas veces hemos cobrado nosotros una deuda con pena? Llamando al cliente, contactando al cliente y diciéndole, señor, a ver si me puede pagar una factura. Muy seguramente el cliente o la contraparte va a saber que usted no está siendo firme, que no muestra una actitud correcta, que no tiene un profesionalismo adecuado y por supuesto, pues no le va a pagar, o por lo menos no le va a pagar en el tiempo acordado, que es lo que se espera. Entonces, cuando nosotros hablamos de una actitud positiva, firme, y que esto es de vital importancia también en la administración de creencias, nosotros le estamos diciendo al cliente con todas nuestras palabras que esperamos que esa deuda o ese servicio, ese producto que nosotros le entregamos a crédito, lo pague dentro de los términos acordados, ¿no? Si esto lo hacemos de esta manera, pues muy seguramente el cliente lo va a saber y más aún será consciente de que uno va a tomar todas las medidas necesarias para que esto suceda. Uno de los errores, como lo decía hace un momento, más comunes en la cobranza es cobrar sin convencimiento. Cuando cobramos sin convencimiento, pues los clientes toman ventaja, pero cuando estamos siendo profesionales, estamos siendo claros, estamos entregando políticas de crédito adecuadas, estamos comunicándoles el término y también estamos entregando una política de cobranza, le estamos indicando al cliente que existen unas normas para respetar y para conservar ese crédito. Entonces, por supuesto, el cliente va a pagar. El cliente entenderá que la empresa, la compañía que está haciendo este otorgamiento de crédito cuenta con todos los mecanismos necesarios para hacer que ese cliente pague en el tiempo que es. Si se es profesional y serio en la administración de creencias, sus acreedores serán serios con respecto a sus compromisos hacia usted. Claramente, es lo que veníamos hablando. Y asimismo, vuelvo y digo, si se toma esto a la ligera, pues todos sus deudores van a aprovecharse y asimismo, pues usted va a tener los famosos siniestros de cartera. Miren, ser profesional indica 4 grandes puntos. El primero, estamos hablando de establecer políticas y procedimientos que le permitan tomar decisiones con rapidez y facilidad.
¿Qué es esto? Yo tengo una política de crédito y tengo una política de cobranza clara. Si yo le estoy diciendo a un cliente que le estoy entregando un crédito a 30 días, que comúnmente es así, ese crédito está respaldado por unos documentos, por una solicitud, por una cantidad de requisitos. Pero, ¿no?, a su vez también le estoy indicando a ese cliente que ese crédito, en el momento de su vencimiento, cuenta con unas políticas para conservarlo. No solamente estamos diciendo que le vamos a otorgar el crédito, sino también debemos tener clara una política de crédito. Miren, cuando hablamos de una política de crédito, hablamos de 3 pilares. Del pilar organizacional, donde pues claramente estamos diciendo qué es el crédito dentro de la compañía. Que el crédito dentro de la compañía lo podemos definir como una herramienta de mercadeo. Claramente es una herramienta de mercadeo. ¿Por qué? Muchos pensarán, hombre, porque potencializa las ventas de la compañía en el mercado. Claro que sí. Cuando estamos hablando de herramienta como el crédito como herramienta de mercadeo, estamos abriéndonos a un mundo de oportunidades en el mercado para venderle a diferentes clientes. Clientes que por sus costumbres, por su flujo de caja, por una cantidad de cosas no pueden pagar de contado. Entonces, ahí hay que tener claro. Entonces, en la parte organizacional estamos hablando de que realmente cómo vamos a definir el crédito de la compañía. En la parte de evaluación y definición de términos, pues estamos hablando no solamente de cómo vamos a evaluar el crédito, sino también de qué límites vamos a abarcar y qué condiciones le vamos a entregar a nuestro cliente. Y la última parte, que es precisamente lo que estamos hablando, que es la gestión y recuperación de cartera, donde hablamos del monitoreo. Entonces, ese es el primer punto de actitud de profesionalismo. El segundo, tenemos que asegurarnos de que los clientes entiendan los términos. ¿Qué es esto? Muchas veces nosotros hacemos otorgamiento de crédito dentro de las compañías. No le entregamos al cliente desde nuestro departamento de cartera una bienvenida indicándole cuáles son los términos del crédito. Cuál es el monto, cuánto es el plazo, qué condiciones involucra el crédito. Todo este tipo de cosas son términos que se le tienen que explicar claramente a los clientes y se les deben entregar. Tercer punto, comprometerse a entrenamientos continuos para usted mismo y sus funciones en la administración y recaudo de acreencias. Qué importante este punto. Y este punto yo creo que aplica para todas las actividades que realicemos dentro de una compañía a nivel personal. Yo puedo decir, conozco del tema de cobranzas. Yo puedo decir, tengo experiencia en el tema de cobranzas, pero nunca podré decir, lo sé todo. Nunca. Personalmente yo llevo más de 20 años moviéndome en esta industria de la cobranza y todos los días aprende cosas nuevas. Más hoy en día, con el tema de la innovación tecnológica, de todo este tema de las nuevas tecnologías incorporadas a la gestión de cobro de cartera, toda esta parte de inteligencia artificial que viene a ser aplicada a todo este tipo de situaciones y que hoy en día hacen parte de la oferta de servicios que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, claramente nosotros siempre debemos estar haciendo clínicas de cobranza. ¿Qué son esas famosas clínicas? Así como hacemos clínicas de ventas para saber cómo hacemos esas ventas. Recuerden que también debemos hacer clínicas de cobranza para definir qué tan efectivos somos en el momento en que estamos haciendo una recuperación. La cobranza es un paso posterior a la venta, pero también en cierto modo es una venta, porque aplican las mismas técnicas que tienen las ventas. Un último punto, entender y utilizar las herramientas y servicios a su disposición. Cuando hablamos de entender y utilizar las herramientas y servicios, estamos hablando de que, bueno, ¿qué herramientas tenemos nosotros para hacer una cobranza? Tenemos medios hoy en día. Por una parte tenemos lo que anteriormente era muy utilizado, que era el teléfono. Hoy en día tenemos herramientas de comunicación telefónica, de comunicación digitales, tales como WhatsApp, redes sociales, correo electrónico. Tenemos cartas escritas, tenemos, bueno, una cantidad de medios por los cuales nosotros podemos comunicar con cada uno de nuestros clientes. Y esto es importante saberlo, porque una política de cobranza debe escribir claramente qué comunicado se le tiene que enviar al cliente en el tiempo acordado. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un cliente que le emite una factura,
esa factura la puedo emitir hoy. Pero yo no vuelvo a... Es un error pensar que yo debo contactar a ese cliente a los 30 días cuando esa factura venció. Ese cliente yo lo tengo que contactar a los 10 días y es un punto que vamos a ver más adelante, porque tengo que saber si la cuenta de cobro, la factura que emití, está correcta y mi cliente está de acuerdo. Y no esperar a que esa factura venza para que me encuentre con la sorpresa de que mi cliente diga, hombre, su factura tiene un error y ustedes tienen que cambiarla y por lo mismo debemos conservar los 30 días de pago. Entonces, claramente atrasamos nuestro ciclo de crédito. Entonces, importante entender, establecer políticas, asegurarse de que los clientes entiendan sus términos, comprometerse a entrenamientos continuos y entender y utilizar las herramientas a su disposición. Pasamos a un segundo punto y hablamos del enfoque sistemático. ¿Qué es esto del enfoque sistemático? Entonces, hablemos claramente de procedimientos claros. ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? No hay nada más efectivo que un enfoque sistemático y controlado en la administración de creencias. Deben entender que este es el principal factor de éxito en la utilización de un procedimiento escalonado. Muchas veces nosotros realizamos cobranzas y en la medida en que va aumentando la antigüedad, vamos aumentando la presión. Pero resulta que este cliente pasó los 30 días, no paga. Pasó los 45 días, no paga. Pasó los 60 días. Y ya el departamento de cartera ya no tiene el tiempo para hacerle el mismo seguimiento. Entonces llegaron los 60 días y la cobranza decayó. Ya no tiene la misma presión. ¿Qué va a pasar con esta cuenta? Pues el deudor, claramente cliente, en ese caso se va a relajar. El cliente no va a ver la importancia de pagar y va a dejar de lado toda esa situación. Aquí, como lo pueden ver en la gráfica, estamos hablando de crear niveles ascendentes de presión dentro de la cobranza. Que en la medida en que la cobranza va envejeciendo, de que la cartera va envejeciendo, las herramientas de presión hacia los clientes van aumentando. No podemos permitir que un cliente que lleva 4, 5, 6 meses pase el tiempo sin que nosotros no ejecutemos ninguna acción. Eso es un grave error y eso conlleva a pérdida de dinero en cartera. Los mejores resultados siempre se logran, miren, de la siguiente manera, lo explicaba hace un momento. Si yo hago una venta, esa venta quiere decir que hago una entrega de producto o servicio y genero una factura de venta. Esa factura de venta va a contener un plazo de crédito, 30, 45, 60 días. Ok, perfecto. Emito la factura. A los 10 días de haberla emitido, tengo que contactar al cliente por cualquier medio, electrónico, telefónico, comunicaciones digitales, todo este tipo de cosas lo tenemos que hacer. Tenemos que contactar al cliente. Cuando contactamos al cliente, nuestro enfoque no va a ser cobrarle, nuestro enfoque va a ser prestarle un servicio. Ese servicio, ¿por qué? Porque como departamento de crédito y cartera no está enfocado solamente en cobrar, también está enfocado en prestar un servicio, en saber si el cliente se siente a gusto con la prestación del servicio o la entrega del producto, si esa factura fue entregada en tiempo, si todos los ítems que están descritos en esa factura están correctos o tienen algún inconveniente. Y si se tiene un inconveniente, pues claramente tenemos todo el tiempo del mundo para solucionarlo antes del vencimiento y no esperamos ese vencimiento para que nos encontremos con esas sorpresas que nos llevan a postergar el cobro de nuestra cartera. Ahora bien, pasado el vencimiento, contactamos 10 días después de la, o sea, pasado ya este tiempo y vencida la factura, contactamos ya directamente al cliente para anunciarle su vencimiento de cartera, para anunciarle que la factura ha vencido y que esperamos el pago dentro de los términos acordados. Si yo hago esa primera llamada de servicio, mi cliente no debe molestarse porque en el momento del vencimiento le esté recordando. Claramente no estamos haciendo un acoso al cliente, estamos prestando un servicio en el sentido en que le averiguamos si todo está ok
Le prestamos ese servicio no solamente de entregarle todos los productos, sino saber si la documentación que nosotros entregamos está ok. Y adicionalmente le estamos facilitando al cliente, hombre, tenga en cuenta los vencimientos de sus facturas para que los programe los incluya dentro de su próxima programación de pagos. Miren, decía, el secreto gira alrededor del hecho de ser sistemático y organizado. Importante, cada vez que tengan un contacto con su cliente, anoten todo lo que dicen. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Tomen fecha, tomen hora, qué comentarios hace el cliente. ¿Por qué? Porque en la medida en que ustedes van recordándole al cliente los compromisos que adquirió en comunicaciones pasadas, va depurando esos clientes que pueden llegar a ser problema frente a los clientes que realmente son olvidadizos y requieren presión y requieren que constantemente se les estén recordando todo este tipo de situaciones. Ok. Tercer punto, alerta. Nunca hay que dar la espalda a los deudores. Miren, conceder crédito a otra empresa, a otra persona, ya sea natural o jurídica, esto implica asumir un cierto nivel de riesgo. Y en la mayoría de los casos, este riesgo es parte del costeo, como lo explicaban hace un momento. Y esto es aceptable, siempre y cuando esto sea administrado adecuadamente. Conozco compañías que por temas de rentabilidad son amplias en este tipo de situación y se permiten determinadas pérdidas a fin de captación de mercado. Pero conozco también varias compañías que tienen, ¿cómo decirlo? Tienen limitaciones en la entrega de créditos, porque una venta tiene una rentabilidad muy bajita. Y perder esa venta, pues puede ser para ellos la pérdida de un monto bastante significativo. Entonces, por eso decimos que el riesgo, pues, debe estar implícito en el costo, esto es aceptable, pero siempre y cuando sea administrado adecuadamente. Luis. Miren, ¿tenemos alguna pregunta? ¿No? Ok, continúo. En un instante nosotros podemos perder el control de las acreencias y uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta porque nos volvemos relajados y en el ser relajados, y más con este tema hoy en día de facturación electrónica, tenemos la incertidumbre de si el cliente recibió la factura. Tenemos la incertidumbre no solamente si el cliente recibe la factura, sino la causa, la tramita y la lleva hasta tesorería para que la paguen. Entonces, este simple hecho hace que nosotros estemos muy pendientes de los clientes. Ahora, cuando hablamos también de no darle la espalda, no solamente hablamos de este tipo de actividades, sino también de entender algunas señales que nos arrojan la cartera. La cartera, miren, cuando la cartera se comienza a enfermar, y me gusta mucho utilizar este símil, muestra sus síntomas. Como hoy en día hablamos tanto de los síntomas del COVID, digamos que cuando la cartera le da el COVID, ella también tiene una sintomatología. Podemos ver pagos demorados o variaciones en hábitos de pago. Entonces, uno de los indicadores que nosotros podemos manejar dentro de la gestión de acreencias, el DCO días cartera, ¿no? Donde por cliente estemos determinando cuál es su promedio de pagos para entender cuándo hay variación en esos hábitos y poder tomar estrategias adecuadas. Cuando un cliente nos hace promesas de pago que son incumplidas, yo le pago, pero nunca paga. Esto es claramente una señal. Cuando hacemos llamadas, cuando enviamos mensajes, cuando hacemos contactos y simplemente no nos responden ni nos entregan ninguna información, tenemos ahí una señal crítica. Cuando nos entregan pagos en cheque y estos pagos en cheque son posfechados o devueltos por fondos, pues claramente tenemos un problema ahí. El refinanciamiento inadecuado. Le estoy entregando una cartera a un cliente, el cliente pasaba el crédito, pasan 30, 60, 90 días y no tiene ninguna respuesta, y frente a esa respuesta lo que decidimos es refinanciarle la deuda. Claramente esto es inadecuado.
nos hace crearnos una, como decíamos hace un momento, una burbuja, crea una burbuja corporativa en el crédito que termina estallando en algún momento. Los retornos de mercancía no autorizados, cuando entregamos productos y claramente el cliente comienza a hacer, los clientes comienzan a hacer devoluciones de mercancía. Esto no solamente es seña de que la cartera está fallando, sino que políticas a nivel de ventas también están fallando. Las ventas a precios inusualmente bajos, ¿no? Cambios radicales en hábitos de compra y crecimiento excesivamente rápido. Estas son señales con las cuales podemos determinar una alerta y estar muy pendiente de los clientes. Siguiente punto, transmitir términos con claridad y no mostrar debilidad. Nos mantenemos en lo dicho. Entonces, al conceder un término, pues vamos a decirle y vamos a comunicarlo al cliente de manera clara, de manera concisa, si es posible de manera escrita para que el cliente entienda una corporatividad. Cuando un cliente no entiende una corporatividad, tiende a tomar una relación personal y en la relación personal se empiezan a perder clientes. Entonces, tenemos que mantenernos en lo dicho, tenemos que indicarle que hemos cumplido con las obligaciones y estamos exigiendo que el cliente cumpla con las de ellas. Volvemos al punto, si somos vagos o relajados en la comunicación del término de venta, es muy probable que las personas que le estamos cobrando sean relajados y nos paguen en los términos que quieren o definitivamente no nos paguen. En el quinto punto, aumentar la presión. Conozco demasiadas personas en las compañías que tienen miedo en aumentar la presión en los clientes por perderlos. Y estoy de acuerdo en cierto modo, porque si no le entrego a los clientes términos claros, como le decíamos anteriormente, si no le entrego un crédito otorgado de manera correcta, pues muy seguramente en el momento del otorgamiento voy a perderlo. Voy a perderlo porque no voy a tener cómo justificar que actué, que emití unos juicios, que realicé unas acciones y que esas acciones conllevaron pues claramente a una ejecución de deuda, ya sea en un cobro externo, en un cobro prejurídico, costos adicionales, interés de mora, gastos de cobranza, todo este tipo de cosas, el cliente se va a sentir golpeado. Pero si nosotros desde un principio estamos teniendo un enfoque sistemático, estamos alerta de nuestros clientes, transmitimos nuestros términos con claridad, no debemos tener miedo a aumentar la presión. Miren, lo importante es retomar el control lo más rápido posible y continuar presionando por resultados. Lo que no se mide no se controla, entonces tenemos que estar haciendo constantes mediciones a nivel de crédito y cartera. Y reviso, y sí, efectivamente me dejó de seguir, y yo quedé, what the fuck, o sea, what the fuck. Tenemos... Yo quedé como que, Gracias. Tenemos que, lo que no mide no se controla y pues claramente tenemos que determinar cuándo está fallando el proceso y en ese momento actuar, generar estrategias. Cuando el cliente entiende que vamos a hacer lo necesario para que nos pague, pues muy seguramente el cliente lo va a hacer. Entonces, por ello tenemos que aumentar la presión. ¿Cómo aumentamos la presión? Generando comunicados constantes, estando monitoreando a los clientes, contactándolos, llamándolos, entregándoles circularización de estados de cuenta, entregándoles, informándoles qué les puede pasar. Miren, un proceso de cobranzas con niveles ascendentes de presión muestra claras cosas, claras etapas. Primera etapa, negociación abierta, luz verde, como el semáforo de la cobranza. Aquí nosotros le decimos al cliente, tenemos todos los mecanismos para negociar y que usted conserve su crédito al día. Si esto no funciona, tenemos una segunda etapa. Esa segunda etapa, ¿qué viene siendo? Viene siendo una etapa persuasiva. ¿Por qué la persuasiva? Porque en la persuasiva nosotros le vamos a decir al cliente qué puede pasar si no cumple. No le estamos diciendo lo voy a demandar, va a ser reportado en centrales, va a perder su crédito, vamos a hacer embargos. No, le estoy diciendo las políticas que tiene la compañía a partir de las moras pronunciadas. Pero también le estoy indicando, es decir, también lo estoy motivando de manera positiva, porque le puedo potenciar el crédito, le puedo ofrecer descuentos financieros, le puedo ofrecer una cantidad de cosas. Entonces, en ese tema de la persuasión, no solamente hablamos de la parte negativa que le va a pasar, sino también de la parte positiva. Y en la última, pues ya es un tema prejurídico, porque el prejurídico tiene un mensaje muy claro. ¿Hay negociación o hay litigio? Punto.
Entonces, estos son niveles ascendentes de presión que tenemos que aplicar dentro de los procesos. Sexto punto, sea directo y cumpla con su palabra. Miren, como ya hemos mencionado, que con el fin de evitar dificultades es importante fijar sus términos y mantenerse en lo acordado. Esta sexta regla desarrolla esta filosofía para situaciones en las que ya existen problemas y ustedes pueden estar intentando lograr el recaudo de obligaciones vencidas. Durante el proceso de cobro, debe hacer lo que hacemos nosotros. Cada vez que haga un contacto con el cliente, aproveche la llamada para lograr un resultado. Miren, ¿el resultado qué es? Obtener el pago, obtener un compromiso firme. Y si esas dos no funcionan, pasamos al segundo paso, que es establecer los pasos de volver a llamar, una cita, un compromiso, donde vamos a volvernos a contactar. ¿Qué quiero decir con esto? Lo llamo hoy y le estoy diciendo al cliente que me debe una deuda que la tiene que cancelar. Él me dice, no tengo el dinero. Claramente, perfecto. Hoy estamos a jueves, lo voy a llamar el día lunes a las 8 de la mañana para que hablemos sobre el pago y ya me pueda dar una razón exacta. Pero miren qué importante, si le estoy diciendo que lo voy a llamar el lunes a las 8 de la mañana, claramente cumpla con su palabra, lo llamo el lunes a las 8. No es a las 8:10, no a las 7, ni a las 2 de la tarde, es que lo quería llamar esta mañana, pero no lo llamé, lo llamo ahora. No, siempre debemos cumplir con lo que decimos. Séptimo, prepare sus contactos con el cliente. ¿Cuántas veces hemos llamado a un cliente sin tener claro qué le vamos a cobrar? ¿Cuántas veces hemos llegado donde un cliente, hombre, me dicen que usted tiene una cartera vencida, pero no tengo ni idea qué facturas? ¿Qué gestión es esa? Nosotros siempre debemos prepararnos. Nosotros siempre debemos estar atentos con los clientes. Saber qué monto voy a cobrar, en qué fecha se venció, qué gastos adicionales puede tener, absolutamente toda la información. Que en el momento en que yo contacte al cliente le esté entregando una información clara. Señor cliente, mucho gusto, mi nombre es Carlos, yo estoy llamando de Interia. Tenemos una obligación por un monto exacto, 10 millones de pesos, con vencimiento ya hace 30, 45, 15 días. Quisiera que me facilitara el soporte del pago o, en caso contrario, me indicara la fecha posible de pago, que en preferencia siempre le va a entregar dos opciones, hoy o mañana. Y esto ya entramos a hablar de temas de neurocobranza, que ya es un tema un poquito más extenso, pero aquí claramente no le voy a elegir, sino lo estoy llevando a que el cliente elija una de las dos fechas que yo entrego. Que si no puede, voy a claramente darme cuenta que el cliente o no puede o no quiere y ya empiezo a generar nuevas estrategias. Y por último, solicite ayuda externa. Si ya hice todo lo administrativamente necesario para generar el cobro, tengo que pedir ayuda. Entonces, ahí es donde existen herramientas, ahí es donde existen empresas especializadas en recuperación de cartera comercial como Interia, que en el momento en que ya las compañías agotan toda su cobranza administrativa, entramos nosotros a hacer una recuperación. Entonces, miren, el conocimiento es una de las mejores defensas contra la mala creencia. Siempre tienen que saber qué hacer antes, durante e inmediatamente después de la venta. Por eso, si ya hicimos la venta, tenemos que saber cómo hicimos la entrega de la factura, cómo hicimos la entrega de prestación de servicio, cómo estamos cobrando, venció la factura, qué hemos hecho durante todos los días de vencimiento y por último, definir y establecer una política clara en qué momento voy a tercerizar la cartera para una cobranza ya con un nivel mayor y no dejar esto en la misma cobranza para que el cliente se relaje. Esto es bien importante porque dejamos muchas veces que la deuda vaya incrementándose y tenemos estadísticas muy claras. Tenemos, por ejemplo, una estadística de una empresa norteamericana, la Dun & Bradstreet, donde nos indica cuál es la probabilidad de cobro de las deudas en la medida en que la cartera va envejeciendo.
Sorprendentemente, nosotros vemos en esas estadísticas, y vamos posteriormente, lo que pasa es que no tengo esto acá, pero me gustaría posteriormente hacerles llegar esto, donde vemos que una cartera corriente no tiene una probabilidad del 100%, tiene una probabilidad del 98%. O sea, de entrada ya esta probabilidad nos dice que podemos perder un 2% de la cartera. Pero en la medida en que eso va aumentando, en la medida en que va aumentando la morosidad de esta cartera, pues claramente va aumentando la probabilidad de pérdida de la misma. Cuando vemos carteras de 6 meses, encontramos una probabilidad inferior al 20%. Miren qué importante es tomar decisiones en el momento adecuado. Bueno, como conclusiones podemos tener 3. Primera, un deudor va a pagar primero a quien considera más serio, cuando ve que la mora tiene consecuencias. Segundo, si se comunica la política de crédito, el cliente no lo va a tomar a mal, lo va a respetar por su seriedad y profesionalismo. Y tercero, si remite una cuenta al cobro a una entidad profesional que respete a su cliente, no dañará la relación comercial y va a lograr que esa mora no se repita. Bueno, yo creo que podemos abrir espacio para preguntas, inquietudes. Claro que sí, Carlos. Guillermo, muchas gracias por la presentación. Creo que es un tema pues, muy importante, sobre todo con la coyuntura actual que nos estaban comentando al principio de la presentación. Entonces, sí, demos de paso a las preguntas. Si quieres, yo voy acá revisando el chat y te las voy comentando. Muchas gracias, sí, por favor. Bueno, la primera que va acá tiene que ver con un caso sobre pagos con cheques sin fondos, como pues pago de un cliente. ¿Cómo se debería recuperar este pago? ¿Qué debo hacer? O sea, desde el punto del cliente, él está asumiendo que ya pagó, pero desde mi punto de vista, eso no fue así. ¿Cómo debería manejar esta situación? Perdón, me perdí un poquito en la pregunta. Entonces, es básicamente, me pagan con un cheque sin fondos. Ok, listo. Bueno, aquí hay un gran punto. Cuando a uno le pagan cheques sin fondos, hay un procedimiento a nivel contable. Y es que el procedimiento contable indica que se debe cancelar la factura que el cliente pagó. Pero también indica que si ese cheque sale sin fondos, se debe generar una nota de débito por cheque devuelto. ¿Eso qué quiere decir? Que la deuda se revive. Recuerden algo importante, el cheque tiene 6 meses de vigencia. La prescripción del título de valor como cheque, estamos hablando de que son solo 6 meses. Entonces, a partir de esa evolución se tiene que evolucionar muy rápido con este tipo de deudas para poder lograr una efectividad en el cobro. Porque pasados esos 6 meses ya el título de valor pierde efecto y de esta manera pues prácticamente la deuda queda sin cancelar, queda insoluta. ¿Qué se debe hacer ante esta situación? Inmediatamente todos los esfuerzos de cobro. Cobro, en este caso ya podemos hablar que un cobro administrativo inmediato muy corto. Si no tenemos respuesta en 1 o 2 semanas, tomar la decisión de tercerizar la cartera con una compañía especializada. Y si esta compañía especializada al cabo de 30 a 45 días no tiene resultados, inmediatamente iniciar un proceso ejecutivo. ¿Por qué proceso ejecutivo? El cheque como título de valor lo permite. Y el proceso ejecutivo nos permite solicitarle al juez ordenar embargos de estas acreencias, de los bienes de los deudores. Entendido, muchas gracias. La siguiente, y voy a mezclar 2 preguntas acá, tienen que ver pues con nuestro contexto hoy en día con la pandemia. Y es que una persona nos menciona que deberíamos estar utilizando estrategias diferentes, porque así como nos cobran a nosotros, nosotros también estamos cobrando a los proveedores. Entonces, el punto es encontrar como ese equilibrio y cómo deberíamos manejarlo ahorita en la pandemia, sabiendo que de pronto a mí no me pagan y entonces yo no puedo pagar. ¿Cómo deberíamos manejar la cartera en ese sentido? Yo creo que asumir que al cliente no le pagan y que por eso no me paga termina siendo un error. Si bien es cierto que es una parte del ciclo y esto se vuelve una cadena, donde yo le vendo a un cliente, este cliente
adquiere un compromiso y sus clientes, los clientes de mi cliente también adquieren un compromiso de él y no le pagan, dentro del otorgamiento de crédito, siempre tiene que haber un plan B. Cuando nosotros hacemos un otorgamiento de crédito, evaluamos 4 Cs del crédito, ¿no? Y una de esas Cs del crédito terminan siendo el capital. Y el capital termina siendo ese plan B. Si mi flujo no funciona, ¿qué adición tengo para responder sobre mis compromisos? Y aquí me gusta comparar esto mucho con las políticas que tienen los bancos. Un banco no va a ser humano en ese sentido. Un banco tiene unas garantías, tiene unas exigencias y ejecuta esas exigencias en el término. Ahora bien, tenemos ahorita la situación, tenemos COVID, tenemos todos estos mecanismos, por lo cual debemos ser más diplomáticos, claramente en el tema de la cobranza, ¿cierto? Pero esa diplomacia no quiere decir que no cobremos, eso es el mensaje bien importante. Esa diplomacia tiene que estar orientada a que si entrego si entrego un crédito, ese crédito tiene unos costos, tiene unos sobrecostos y tiene unos gastos que puede conllevar a que mi cliente tenga que asumir valores adicionales. Entonces, qué bueno decirle, refinanciemos, hagamos compromisos de pago, pero con pagos efectivos de corto plazo. Entiendo que no me puedo pagar en el crédito, pero el crédito es 30 días. No podemos evaluar los 45, los 60, jugar con todo este tipo de herramientas. Porque definitivamente errores, sí, tenemos pandemia, perfecto, estamos en esa situación, pero decir que por esto no nos va a pagar y que no vamos a cobrar, ese es un error. Claro. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con el arrendamiento. ¿Hay algún manejo especial para el cobro de cartera de arrendamiento o se puede manejar similar a como nos viniste contando en la presentación? Pues durante la emergencia económica se generaron diferentes políticas a nivel del gobierno, donde incluso se llegó a indicar que en el caso de los locales comerciales tenían aval para terminar los contratos con un 30%, creo que era de la sanción que posiblemente pueda haber pactada en cada uno de los contratos de arrendamiento. Y bien es cierto, esto era durante la emergencia económica. Hoy en día esto ya se ha venido nivelando y este nivel pues ya lleva a que las personas que arriendan sus inmuebles empiecen a ejecutar acciones. Entonces es totalmente válido en este momento realizar el cobro formal de la manera que lo indicamos, ¿no? Acogerse también a las cláusulas e indicar también posibles términos de negociación para lograr un beneficio mutuo. Aquí no se trata de imponer situaciones. Aquí se trata mucho de negociación, de diplomacia, de manera profesional, llegar a los clientes y llegar a los clientes deudores y ofrecerles soluciones que conlleven a un beneficio de las mutuas, en mutua parte. Excelente. Muchas gracias, Carlos. La siguiente pregunta tiene que ver con una estrategia de recuperación de cartera. ¿Consideras o en tu experiencia, crees que detener las ventas a ese cliente es una buena forma de recuperar la cartera que no me ha pagado? Detener las ventas al cliente, digamos, claramente es una de las estrategias. Es una de las estrategias que existe y hace parte naturalmente de una política de crédito. Porque comercialmente existe toda la diplomacia para poder decirle al cliente, hombre, no puedo seguir corriendo el riesgo cuando ya tengo un capital invertido que no ha sido cancelado. Miren que una de los cambios que hemos visto a nivel de crédito durante esta pandemia se ha visto muy reflejada en el sector ferretero. El sector ferretero es un sector que por su rentabilidad, que es bastante amplio,
entregaba créditos y sobre todo créditos a diferentes municipios, hablemoslo como a estos territorios de ventas viajeros, créditos de 30, 45, 50, 60 días. Y finalmente la decisión después de todos los siniestros es no se vuelve a vender un peso a crédito, sino simplemente hacemos ventas de contado. Eso lo vemos mucho hoy en día en empresas que han tomado decisiones, empresas fabricantes de tubos, de accesorios de PVC, de tuberías, de accesorios de PVC, todo este tipo de elementos que para la construcción, que fue uno de los primeros sectores que se reactivó, lo que encontramos es que las empresas están negando el crédito y están haciendo ventas exclusivamente en efectivo. ¿Por qué? Porque primero tiene que primar la rentabilidad de la empresa por encima de las exigencias de los clientes. Si la empresa no tiene rentabilidad, pues definitivamente no va a haber negocio. De nada ganamos o nada hacemos entregándoles clientes a los clientes, entregándole crédito a todos los clientes, no cobrándoles, no suspendiéndoles el crédito, sin que pues esta cartera sea retornada. Pues por supuesto van a empezar los problemas, no hay para pagar impuestos, no hay para pagar nómina, no hay para pagar servicios, y pues posterior reorganización y cierre de la compañía. Digamos, en línea con esto de seleccionar cuándo dar crédito y cuándo no, ¿cuáles serían los principales indicadores o cómo decidirías tú, ya sea con métodos cuantitativos o cualitativos, cuándo prestarle a un cliente o cuándo toca otorgarle crédito a un cliente y cuándo no? Mauricio, mire, esa es una pregunta muy buena. Y tiene una respuesta muy sencilla. No es, o sea, la pregunta no es, o más bien, la afirmación es no entregar de crédito, sino la pregunta es cómo le vamos a otorgar crédito al cliente. Yo creo que a muchos ejecutivos de ventas a nivel nacional les pasa que en el momento en que reúnen documentación y llevan los papeles al departamento de crédito, el departamento de crédito niega la solicitud. Y esa solicitud, y estadísticamente comprobado, muchas veces es negada erróneamente por falta de información. ¿No? Por falta de información, ¿de parte de quién? Del área comercial. Miren qué ironía. El comercial es el que quiere vender, el cliente quiere comprar. Y en ellos está la responsabilidad de entregar toda la información al departamento de crédito y no lo hacen. Y por esa situación el crédito sale rechazado. Entonces, aquí evaluamos varias cosas. ¿Qué condiciones tiene el cliente? Primera C. A ver si me recuerdo ahorita las 4 C del crédito. Y estamos hablando de las condiciones. ¿Qué condiciones tiene el cliente? Entonces, en esas condiciones que tiene el cliente podemos decir cómo trabaja, qué territorios de venta ubica, sus clientes están ubicados a nivel local, a nivel internacional, a nivel regional, todo eso. Eso es bien importante conocerlo. ¿Qué participación tienen los clientes dentro de su flujo de caja? Entonces, hablamos de que le estamos diciendo a un cliente, estamos haciendo un análisis y podemos decir, hombre, él le vende a la compañía Coca-Cola y Coca-Cola tiene el 50% de las ventas totales de esa compañía. Bien, el 50%. Pero resulta que dentro del análisis encontramos que Coca-Cola va a entrar en ley de reorganización. Entonces, por ende, claramente la empresa va a ser afectada. Ese es un punto a evaluar. Primera C. Segunda C, el carácter. Y el carácter hace referencia a la moralidad. Entonces, cuando hablamos de la moralidad es cómo está cumpliendo o cómo ha cumplido sus compromisos comerciales. Por último, tenemos el tema de la capacidad. Y la capacidad ya viene siendo el capital de trabajo en las personas jurídicas o, pues, digamos, el ingreso que tienen las personas naturales. Entregar un crédito a una empresa que no tiene un capital de trabajo establecido, sino que está trabajando con el dinero de los proveedores, es un riesgo, innecesariamente eso es un riesgo.
Y por último, que ya habíamos hablado del tema del capital, ¿cuál es el plan B? Si no me pagan con el flujo de caja actual, ¿cuál plan tienen adicional para pagarme las obligaciones? Y digamos un poco tocando el tema de qué tan grande es ese cliente para mí, ¿existe algún mínimo de deuda para poder ejecutar un embargo o por cualquier monto de venta que no haya podido cobrar puedo ejecutarlo? Pues legalmente no existe un mínimo. Yo podría ejecutar una deuda por 100.000 pesos, 500.000 pesos. El punto es, ¿qué me cuesta hacer ese embargo? Porque claramente ese embargo lleva unos honorarios de abogado, lleva una utilización de la rama judicial. Entonces, ahí vemos que los honorarios de abogado pueden ser mucho más costosos de lo que es la misma deuda. Entonces, siempre hablamos y hemos encontrado bancos hoy en día que ejecutan embargos a partir de los 20 millones de pesos en bancos y en el sector real, algunas empresas desde los 3 millones de pesos, otras desde los 5 y otras desde los 10, dependiendo del tamaño como tal de las compañías y como digamos el presupuesto que tienen para este tipo de acreencias, de gestión de creencias. Tengo otra pregunta relacionada a uno de los puntos que nos mencionabas durante la presentación, que es sobre tener o preparar la charla o la información una vez voy a cobrar a mi cliente o darle la información sobre el cobro. ¿Tú crees que hay alguna estrategia sobre algún día específico o en algún horario especial que se deba llamar al cliente para ser más efectivo? ¿O en cualquier momento mientras esté organizada la llamada funciona igual? Ahí es innegable que hay momentos en la semana, días en la semana que tienden a ser más productivos. Esto es innegable. Por ejemplo, nivel estadístico en nuestra compañía, los picos de contacto los encontramos lunes, martes en la mañana. Los miércoles ya tenemos un pico más hacia la tarde. Jueves ya tenemos un pico entre las 9 de la mañana hacia las 4 de la tarde. Y los viernes en la mañana. Por la tarde es más como para gestiones administrativas, no tanto de contacto con los clientes, entendiendo que muchos clientes ya los viernes están en otra tonalidad y reciben una gestión de cobranza, no, puede ser que la reciban, esto no quiere decir que no la reciban, pero muchas veces por el simple hecho de que hoy es viernes, de que ya quiero descansar, ya quiero que termine la semana, no le prestan la importancia que deben prestar. Entonces, siempre va a haber lunes, martes en las mañanas, miércoles ya por la tarde y jueves ya 9, 4 de la tarde. Viene siendo como más o menos como días efectivos como para gestionar cobro. Excelente, Carlos, muchas gracias. Y Andrés también. Digamos, ya cerramos las preguntas acá, se nos acabó el tiempo. Y pues nuevamente fue una excelente presentación, muy clara, un tema definitivamente muy apropiado para el contexto actual. Entonces, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y espero que pues, podamos volvernos a encontrar en otra ocasión. Ok, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por su tiempo y abiertos. Dejamos ahí nuestros datos para cualquier cosa, www.interia.com.co, nuestros datos de contacto, por ese medio podemos ayudarlos en lo que necesiten.